Bueno, muy bien. Entonces, nuestra clase de hoy es ni más ni menos que diabetes mellitus. Como ustedes saben, ¿verdad? La diabetes, ya habíamos visto el semestre pasado, que tiene algunos síntomas característicos. A ver si recuerdan un poquito los síntomas de la diabetes. ¿Se acuerdan que le llamábamos la enfermedad de las 4P? ¿Alguien puede responder por qué se llamaba la enfermedad de las 4P? No me acuerdo, profe. ¿Cuál era? ¿No? Bueno, muy bien. Vamos a recordar de vuelta entonces. Entonces, empezando en primer lugar, es una patología multifactorial. Fíjense en ese término, dice multifactorial. O sea, hay muchísimas cosas que producen diabetes. Y está causado por la deficiencia en la secreción. El páncreas puede seguir funcionando, pero lo único es que produce escasa secreción de insulina o de la acción de la insulina a nivel periférico. O sea, el páncreas produce buena cantidad de insulina, pero la insulina no puede ejercer su actividad en los tejidos periféricos. Y cuando hablamos de tejidos periféricos, hablamos de los dos tejidos más grandes, que es el tejido graso y el tejido muscular. Entonces, esta es la definición que da la Asociación Internacional de Diabetes, que es la que tienen que aprender para cuando lleguen a dietoterapia. Entonces, es una patología multifactorial causado por la deficiencia en la secreción o la acción de la insulina en los tejidos periféricos. La enfermedad en sí se caracteriza por el aumento de la glicemia sanguínea y eso se denomina hiperglicemia. Cuando sobrepasa el umbral renal, que es 160 miligramos por decilitro de glucosa en la sangre, el riñón ayuda a filtrar el exceso de glucosa y eso se denomina glucosuria. Entonces, un paciente con diabetes va a tener hiperglicemia y glucosuria. ¿Qué síntomas tienen los pacientes normalmente? Tienen hiperglicemia aún en ayuna, ¿verdad? No le vamos a encontrar a nuestro paciente con glicemias de 160, de 180, si está descompensado con 200, y si está mal metabólicamente y no se hizo caso, va a tener inclusive glicemias en ayunas de 300. Los síntomas característicos son la poliuria, la polifagia, la polidipsia y la pérdida de peso. Por eso se llama enfermedad de las 4P. Poliuria, poli, aumento, uria, orina, es el aumento de la frecuencia urinaria y generalmente produce nicturia. Nicturia, que significa nic, noche, y orina a la noche. El tipo no puede dormir, pobrecito, y se levanta entre 5 a 7 veces en la noche para orinar. ¿Cuándo ocurre la poliuria? Dijimos, cuando el nivel de la glucosa sobrepasa el umbral renal. Es decir, la capacidad que tiene el riñón para retener el azúcar. ¿Y cuándo se da este valor? Cuando la glucosa es superior a 160 miligramos por decilitro. Entonces, el riñón filtra la glucosa, aparece en la orina y eso se llama glucosuria. El aumento de la glucosa en la sangre puede producir lo que se llama el síndrome hiperosmolar. Las moléculas en agua se llaman osmolitos
cualquier molécula. El aminoácido es unos molitos, la glucosa es unos molitos, el ácido graso es unos molitos, el triglicérido, todo lo que está en el torrente sanguíneo son osmolitos, solutos. Y ese osmolito determina el movimiento del agua desde una zona de mayor concentración hacia una zona de menor concentración. ¿Qué significa eso? Que si hay gran número de glucosa en la sangre, va a haber hiperosmolaridad, aumento de solutos. Entonces, el agua del espacio intersticial va a migrar al interior de los vasos sanguíneos y como aumentó el volumen de la sangre, el riñón tiene que filtrar únicamente y por eso orina mucho. Pero ¿qué pasó? Que el espacio intersticial se deshidrató y el paciente diabético es un paciente deshidratado. Y se nota perfectamente porque tiene una piel seca y arrugada por la deshidratación que causa el síndrome hiperosmolar, el aumento de glucosa en el interior de los vasos sanguíneos. El segundo P es la polifagia, fagia de comer. ¿Qué sucede? La glucosa no entra en el interior de las células. Entonces, pobrecitas las glucosas las células tienen hambre. Entonces le envían al cerebro un mensaje y le dicen, yo tengo hambre, hace días que no recibo ninguna molécula de glucosa. ¿Me podés enviar? ¿Y qué hace el cerebro? Le avisa al páncreas y el páncreas empieza a producir glucagón porque piensa que está en ayunas. ¿Y qué hace el glucagón? Hace gluconeogénesis en el hígado y envía glucosa al torrente sanguíneo y ya hay luego glucosa acumulada porque no puede entrar y empeora la situación. Como no hay glucosa, se degrada ácido graso, se envía ácido graso al músculo y mi paciente baja 27 kilos en un mes. Yo tuve un paciente que bajó 27 kilos en un mes y vino con una glicemia de 425. Y no le preocupó el hecho de que baje 27 kilos en un mes. Vino porque no podía más dormir de la cantidad de veces que se iba al baño a la noche. Para que vean cómo es la idiosincrasia del Paraguay. ¿Qué ocurrió? La tercera P, polidipsia, aumento de la sed. El tipo se deshidrató y como se deshidrató, se pasó orinando toda la noche, entonces tiene una sed bárbara. Y esto es una consecuencia de la pérdida de agua por la orina y porque hay deshidratación por diuresis osmótica. Diuresis significa aumento de la orina, ¿verdad? Porque hay un desequilibrio osmótico, ósmosis. Ya dijimos que el agua migraba del espacio intersticial hacia el interior de los vasos sanguíneos. Y por último, la última P, que significa pérdida de peso, que porque la célula tiene hambre, no puede usar glucosa, entonces la única solución es el tejido adiposo y le envían el mensaje al tejido adiposo y le dice, envía grasas como combustible alternativo. ¿Y qué hace el tejido adiposo? Activa la lipasa sensible a hormonas. Y la activación de la lipasa sensible a hormonas produce degradación de triglicéridos, envío de los ácidos grasos unidos a la albúmina hasta los tejidos que son capaces de utilizar grasa como combustible. Entonces, esto es lo que ocurre, los fenómenos que ocurren en un paciente diabético. Hiperglicemia aún en ayunas. Acuérdense que como hay hambre envía glucagón. ¿Y qué hace el glucagón? Activa gluconeogénesis. Hay poliuria
polifagia, polidipsia y pérdida de peso. Tema de examen. Muy bien. Esto es para rever un poquito otra vez lo que acabamos de decir. Agrupa un conjunto de síntomas que son la poliuria, la polidipsia, la polifagia que faltó acá y la pérdida de peso. Y esta es la definición que nosotros ya sabemos. Hiperglicemia producida por un déficit en la secreción o en la acción de la insulina o a ambos. La hiperglicemia crónica produce fallo de varios órganos a largo plazo, especialmente riñón, corazón, retina, nervios periféricos, vasos sanguíneos periféricos, entre otros. ¿Cuáles son las causas de por qué aparece la diabetes? La primera causa es que hay una destrucción en las células beta del páncreas y como consecuencia hay una disminución de la producción de la insulina. Como disminuye el nivel de insulina, hay una disminución en la acción de la misma a nivel periférico. Le di a admitir a una compañera y se me fue el cursor. Bueno, muy bien. Entonces, una de las primeras causas es la destrucción de las células pancreáticas. La destrucción de las células pancreáticas se da exclusivamente por anticuerpos. Y en segundo lugar, ciertas alteraciones metabólicas que producen resistencia periférica a la insulina. Entonces, ahí entramos en este tema de que el páncreas produce buena cantidad de insulina, inclusive produce altas cantidades de insulina, pero los tejidos periféricos no responden a ella. ¿Por qué no responden? Porque hay una serie de eventos que vamos a ver dentro de un ratito que hacen que la insulina no ejerza su actividad en los tejidos periféricos. Y eso es lo que llamamos como resistencia periférica a la insulina y uno de los causantes de la resistencia periférica a la insulina es la grasita abdominal, el aumento del tejido adiposo en el abdomen, el aumento de la circunferencia abdominal produce desequilibrio entre las hormonas que controlan el apetito. ¿Qué era? A ver, ¿se acuerdan de la clase pasada que habíamos visto que hay dos hormonas que regulan el apetito junto con la insulina? Que era la gremlina y la adiponectina. Entonces, cuando hay un desequilibrio en estas hormonas, hay resistencia periférica a la insulina. Y cuando hay desequilibrio en estas hormonas, cuando hay aumento del tejido adiposo abdominal, uno puede ser gordito, pero no tiene que tener panza, porque al tener panza, tenés predisposición a ser diabético. Muy bien. En el curso de la enfermedad aparece un gran número de patologías que dijimos, la hiperglicemia crónica afecta varios órganos. Y uno de ellos, por ejemplo, es la mayor predisposición a sufrir infecciones. ¿Sí? En el interior de la sangre, como aumenta glucosa y como también en el riñón es filtrado la glucosa, entonces las bacterias también se alimentan de glucosa y dicen, yupi, yupi, ¿verdad? Acá hay un medio espectacular para mí. Y el pobre tipo tiene infección urinaria a repetición. Y pobrecito tiene hongos por todos lados. ¿Y por qué? Porque las bacterias y los hongos también se alimentan de azúcar. Entonces, ellos encuentran un medio espectacular
vascular para crecer. Fíjense acá dice, en aquellas diabetes mellitus que no son controladas, se produce cetoacidosis. Nosotros ya habíamos visto que la activación excesiva de la beta-oxidación para obtener acetil-CoA hace que algunas moléculas de acetil-CoA se conviertan en cuerpos cetónicos. Y los cuerpos cetónicos eran ácidos grasos de cadena corta y que cuando entran en el torrente sanguíneo disminuyen el pH de la sangre. Y la disminución del pH de la sangre produce convulsiones, coma y muerte. Entonces, una de las complicaciones más frecuentes de la diabetes es la cetoacidosis diabética. Y va a aumentar el número de osmolitos, por lo tanto va a producir el síndrome osmolar. El síndrome, perdón, hiperosmolar. Bueno, muy bien. En el síndrome hiperosmolar, ¿se acuerdan que el riñón tiene que eliminar el exceso de agua? Por lo tanto, el paciente se deshidrata hasta más no poder. Esta es una lengua mapeada, se llama. Parece que tiene todo venitas y parece que está toda rota, que es como consecuencia de la deshidratación. Recién dijimos que los líquidos están saturados de glucosa, entonces el pobrecito se enferma de válvulas, va a ser infección urinaria, infección genital, va a ser gastroenteritis, va a ser infecciones pulmonares, la boca se le va a llenar de hongo, pobrecito, ¿verdad? Bueno, ¿qué más nosotros sabemos? Que la insulina también se encargaba de que las células del tejido adiposo absorban grasas para poder sintetizar triacilglicerol. Entonces, como no, la insulina no ejerce acción, queda colesterol y triglicéridos en el torrente sanguíneo y eso produce ateromas. Y uno de los principales órganos que sufren el desequilibrio de los lípidos es el corazón. Y el diabético infarta más fácilmente. Esa es una ventaja, digo yo, porque morir de infarto debe ser lo máximo, ¿verdad? En un ratito ya se fue. Bueno, muy bien. ¿Qué otra cosa más? Que la grasa también se acumula en las arterias cerebrales y eso produce accidentes cerebrovasculares o ACV. También en los vasos periféricos y eso produce enfermedad vascular periférica. ¿Se acuerdan que la safena interna era la arteria que más susceptible era a sufrir trombosis, a llenarse de grasa? Entonces el diabético deja de tener sensibilidad en los miembros inferiores. Pobrecito se cortó y el tipo ni siquiera se dio cuenta. ¿Por qué? Porque sus arterias están todas obstruidas. El médico le da antibiótico. El antibiótico nunca pudo llegar. ¿Por qué no pudo llegar? Porque fíjense, él tenía que tener una ruta libre para llegar a los miembros inferiores, pero esa ruta está toda obstruida. El antibiótico llega hasta aquí, una pequeñita cantidad logra pasar, pero esa pequeñita cantidad no es suficiente para matarle a las bacterias que están produciendo la infección. Y entonces tenemos que el dedo se descompone y hace una necrosis y el pobre paciente viene con el dedito gordo nomás negro, pero le hacen la angiografía, que es mirar cómo esa su arteria está por dentro. ¿Y qué encuentran? Que la arteria está obstruida en ese punto, entonces le tienen que cortar toda la pierna. Y pobrecito, él se fue solamente por un problema de dedo y sale sin pierna del consultorio. Pero ¿cómo se puede ese profe, por ejemplo, detectar antes ya para evitar eso? Antes ya, Sí, sí. y tiene que hacerse control hace control circulatorio y va con un flebólogo.
El diabético normalmente no acude a un flebólogo, Aldo. El último lugar donde va es al flebólogo y sin embargo él tiene que estar en constante tratamiento con el flebólogo para evitar justamente, ¿verdad?, la obstrucción de la safena interna y ¿Y qué le evitar hace de ahí? esa forma la amputación Ejercicio, del... alimentación. El diabético cuando Profe, no quiere, primero, ¿saben lo que cuesta para él aceptar que es diabético? Hay gente que no acepta que es diabético y no se trata porque cree que es el fin del mundo. Y sin embargo es un cambio de hábito alimentario nada más, ¿verdad? Si tuviera la sensatez de decir, no, tengo que cambiar, es un esfuerzo que yo tengo que hacer y se volviera criatura, porque las criaturas que tienen diabetes tipo 1 son impecables en el tratamiento. Pero el viejo que tiene diabetes tipo 2 nomás y tiene una expectativa mucho mejor, ese es recontra difícil de tratar. profe, Sí, ¿a partir de cuánto más o menos tiene que estar la glicemia para que aparezcan esos síntomas? ay, cielo, la diabetes no es una enfermedad buenísima, por decirlo así, porque cuando aparecen sus daños, 5 a 6 a 10 años después de que te diera el primer indicio que es tu glicemia alta. Todo va a depender de la alimentación del diabético. Todo va a depender. Si el diabetes, si la persona que tiene glicemia de 140, que normalmente aparece a los 40 años, ¿verdad? Porque la gran mayoría de mis pacientes que debutan con glicemia de 140 tienen 40 años. A los 50 años llegan a tener glicemia de 200. ¿Sabes lo que es? 10 años de tiempo. Pero ¿qué sucede? Está lo que se llama la falsa seguridad que le da la medicación. El médico le da su metformina y la metformina regula la glicemia y entonces él se siente más o menos tranquilo. Pero ¿qué sucede? Que él no cambia su hábito nutricional. Él sigue comiendo exactamente lo mismo, sigue chupando como condenado, ¿verdad? Y bueno, y dice, ñama no hará bointe ningo, dice el tipo. Y el paraguayo dice, y de algo que tengo que morir. Macanada, cuando se le corta el primer dedo, al tipo se le cae el mundo, ¿verdad? Se le cae el mundo. Y ahí él se da cuenta, pero para cuando le cortaron el primer dedo, es porque la heterogénesis ya se diseminó por todos lados. Y le lleva 10 años, 10 años de tiempo le da. Es una enfermedad crónica, lenta, y te da la posibilidad de que si haces cambios en tu estilo de vida y en donde la actividad física es crucial porque no solo modifica la estructura del tejido adiposo, sino hace que haya de vuelta un equilibrio entre las hormonas que producen la resistencia periférica a la insulina. El tipo va a vivir súper bien y va a vivir probablemente 30 años sin sentir los síntomas de las patologías que se acompañan de esta enfermedad crónica. Profe, Sí, pero tipo uno, ¿cómo se vuelve? O sea, necesita demasiado, el cuerpo te pide, por eso la mayoría de repente no puede controlar esas cositas. Te, vos te sabés pide que más de lo normal. sí, sí, pero vos Aldo, ¿quién es responsable de que vos puedas controlar tu cerebro? El número de la ingesta, el tipo de la ingesta, Aldo, y el número de la ingesta. ¿Qué es lo que comes y cuánto comes? Ese es el que se encarga de que tu cerebro entienda mal las cosas y entienda como a él le gusta. Cuanto más comes, más querés. Cuanto más carbohidratos tienes, más querés. Cuanto más proteínas tienes,
más equilibrado le tenés a tu cerebro. Las dietas que son más ricas en proteínas y en carbohidratos complejos son dietas que controlan el apetito. Sí, controlan el apetito. Las dietas ricas en grasas saturadas y en carbohidratos simples son las que le vuelven loco al cerebro. Esos dos alimentos son adictivos y utilizan los mismos receptores cerebrales que utilizan las drogas. O sea, la que utiliza la cocaína, la marihuana, la anfetamina, se une al mismo receptor estimulando un apetito alocado. Entonces, vos todas las tardes tenés hambre en el mismo horario, todas las tardes